Hombre rico empuja a su hija en silla de ruedas a la corriente, un caballo la ve y lo que hace este noble animal después te dejará sin palabras. Bienvenidos a Historias de Justicia, hoy tenemos una historia que te cambiará por completo la perspectiva. Quédate a ver cómo a pesar de la adversidad, esta pobre niña en silla de ruedas sobrevivió. Y el final en verdad que no te lo esperas. La mañana tenía un aire extraño, pesado, como si el propio viento supiera que algo terrible estaba por suceder. Un lujoso Mercedes-Benz negro irrumpió en el paisaje sereno, sus llantas devorando el camino de tierra hasta detenerse a unos metros del río embravecido. Dentro del coche, Ricardo Mendoza, con el rostro endurecido y la mirada esquiva, tensaba las manos sobre el volante. En el asiento trasero, Sofía, su pequeña hija de 5 años, se aferraba a su viejo oso de peluche, sintiendo en su pecho un miedo tan grande que apenas podía respirar. La silla de ruedas plegada en la cajuela era un recordatorio silencioso de su fragilidad y, para su padre, de su desprecio. Al tocar la bocina para espantar a un caballo que cruzaba el camino, el animal, un magnífico ejemplar marrón de crin brillante llamado Trueno, se detuvo de inmediato. No era el claxon lo que lo había alarmado, sino la energía oscura que rodeaba aquel vehículo y al hombre que lo conducía. Sin pronunciar palabra, Ricardo sacó a Sofía del auto. El frío de la mañana la hizo estremecerse mientras era instalada en su silla de ruedas. La niña, con voz temblorosa, se atrevió a preguntar, «Papi, ¿por qué vinimos tan temprano? Todavía hace frío». La respuesta fue un silencio cortante, seguido de un empujón brusco que la obligó a avanzar por el viejo muelle de madera. Cada crujido de las tablas bajo sus ruedas resonaba como presagios en el aire húmedo. El río, desbordado por las lluvias recientes, rugía con furia bajo ellos. La superficie, ennegrecida y traicionera, parecía una boca abierta lista para devorarlo todo. «No quiero andar en bote hoy, papi. Está muy oscuro, podemos volver otro día», suplicó Sofía, su voz apenas un susurro. Pero Ricardo no escuchó. Estaba demasiado ocupado soltando un pequeño bote de remos, sus movimientos meticulosos y llenos de una frialdad mecánica. A su alrededor, el paisaje estaba desierto. No había testigos. O eso creía. Desde la distancia, Trueno observaba la escena, inquieto. Golpeaba el suelo con los cascos, olfateaba el viento cargado de temor. Algo terrible estaba a punto de suceder, y su instinto lo sabía. «Vamos a dar un paseo, princesa», dijo Ricardo con una sonrisa falsa mientras levantaba a Sofía y la colocaba en el bote. La niña, sollozando en silencio, abrazó su peluche con fuerza. El bote se balanceó peligrosamente mientras su padre empujaba lejos del muelle, remando con fuerza río adentro. Trueno, desesperado, galopaba a lo largo de la orilla, relinchando como si suplicara ayuda. La neblina comenzaba a disiparse cuando llegaron al centro del río, donde las corrientes se enredaban en un juego mortal. Ricardo detuvo el remo. Miró a su alrededor. Solo agua. Solo niebla. Solo ellos dos. «Papi, tengo miedo», sollozó Sofía, con el corazón desbocado. Ricardo se puso de pie en el bote. La embarcación se tambaleó con el movimiento, pero él apenas lo notó. Con una determinación aterradora, se acercó a la niña, evitando mirar sus ojos de súplica. En un segundo brutal, la empujó. Un grito ahogado escapó de Sofía antes de que su pequeño cuerpo rompiera la superficie helada del agua. El frío la atrapó como un puño de hierro. Intentó moverse, nadar, pero su cuerpo paralizado apenas respondía. Desde debajo de la superficie, vio la silueta de su padre, inmóvil, indiferente. Y entonces, un relincho desgarrador cortó la mañana. Trueno, viendo la escena, se encabritó en la orilla. Sin pensarlo, se lanzó al agua. Sus patas fuertes batían contra la corriente, avanzando hacia el punto donde Sofía se hundía. Ricardo, al darse cuenta, maldijo en voz alta y comenzó a remar frenéticamente hacia la orilla, presa de un pánico que no había sentido antes. Todo su plan, tan cuidadosamente diseñado, estaba a punto de desmoronarse. Bajo el agua, Sofía luchaba por respirar. La oscuridad empezaba a invadir su mente cuando sintió, en un último destello de conciencia, algo cálido rozar su brazo. Era Trueno. Con las últimas fuerzas que le quedaban, sus dedos pequeños se aferraron desesperadamente al caballo. Trueno, poderoso y decidido, nadó con fuerza, arrastrando a Sofía fuera de las garras mortales del río. Esa mañana, cuando todo parecía perdido, la lealtad inquebrantable de un caballo cambiaría para siempre el destino de una niña y escribiría el inicio de una historia que jamás sería olvidada. Con fuerza casi sobrehumana, el caballo nadó contra la corriente, llevándola hacia la orilla opuesta. Allí, Joaquín Silva, un viejo granjero,
presenció atónito la escena. Corrió a ayudar, justo cuando Trueno depositaba el frágil cuerpo de Sofía en la hierba. Con toses violentas, la niña expulsó el agua de sus pulmones, volviendo a la vida entre los brazos firmes y bondadosos de Joaquín. Mientras la niña temblaba de miedo y frío, Trueno no se apartó de su lado. Joaquín, conmovido por el coraje del caballo y la vulnerabilidad de Sofía, decidió protegerla. En su casa sencilla, entre mantas, té caliente y miradas de desconfianza, comenzó a reconstruirse un frágil refugio para la pequeña. Esa noche, mientras Sofía dormía abrazada a su salvador equino, Joaquín vio en el noticiero a Ricardo Mendoza llorando falsamente ante las cámaras, proclamando la desaparición accidental de su hija. Joaquín apagó el televisor, furioso. Sabía que era una mentira monstruosa. Con ayuda de su vecina María, decidieron proteger a Sofía a toda costa. Entre susurros y planes urgentes, sabían que enfrentaban a un enemigo peligroso. Lo que no imaginaban era que entre las pocas pertenencias que Sofía llevaba consigo, una carta escondía secretos aún más oscuros, advertencias de su madre desaparecida, miedos, una herencia, y la sombra siniestra de un hombre capaz de todo. La tormenta que se desató afuera parecía presagiar la batalla que apenas comenzaba. Mientras Joaquín compraba víveres en el pueblo, rumores inquietantes flotaban en el aire. Según doña Cefa, la esposa de Ricardo había descubierto irregularidades en sus negocios, y su repentina desaparición no parecía una simple huida. La situación económica de Mendoza, al parecer, era mucho peor de lo que aparentaba. Un grupo de hombres irrumpió en la tienda, entre ellos Carlos, el caporal de Ricardo, hablando en voz alta del dolor de su patrón y mencionando la desaparición de un caballo muy especial, Trueno, el mismo que había salvado a Sofía. Joaquín entendió entonces que el animal pertenecía a Ricardo y que, de alguna manera, todo estaba conectado. Decidido a averiguar más, Joaquín acudió al banco. Allí, su sobrina Amanda le reveló discretamente toda la verdad. Elena, la madre de Sofía, tuvo que dejarla con su papá cuando era una bebé para protegerla. Ya que en ese entonces la estaban persiguiendo unos delincuentes peligrosos para robarle su dinero. Pero Elena había dejado instrucciones claras para que su caja fuerte solo pudiera abrirse cuando la niña cumpliera 18 años. Ricardo, el papá de la niña desesperado, había intentado acceder varias veces sin éxito, y por eso estaba tan frustrado y enojado con la pobre Sofía. Fuera del banco, Joaquín escuchó fragmentos de una conversación policial, encontraron marcas extrañas en el bote y la silla de ruedas abollada cerca del río. Claramente, ya no creían que se tratara de un accidente, y pensaban encontrar el culpable de tan cruel acto. Con el corazón partido y su mente hirviendo de preocupación, Joaquín se fue a su casa. Cuando finalmente llegó a su casa, la vio iluminada cálidamente desde las ventanas. En la cocina, María y Sofía decoraban galletas caseras, intentando arrancarle sonrisas a la niña, mientras Trueno vigilaba la escena desde la ventana, su cuerpo en tensión, atento a cualquier peligro. Pero aquella paz frágil se quebró de repente. Desde la lejanía, el sonido de un motor pesado retumbó en el camino de entrada. Una patrulla de policía se detuvo frente a la propiedad. Joaquín apagó rápidamente las luces, sumiendo la casa en penumbra, y con gestos rápidos pidió a todos que guardaran silencio. Ocultos en la sombra, apenas respirando, escucharon un pequeño susurro romper el silencio tenso. «Mamá», murmuró Sofía, su voz frágil, como un eco de esperanza perdida. Era la primera palabra que la niña pronunciaba desde el horror en el río. Entre sollozos silenciosos, sacó de su bolsillo un relicario de plata que llevaba colgado al cuello. Joaquín, con manos temblorosas, lo abrió. En su interior, una fotografía mostraba a Elena abrazando tiernamente a Sofía. La niña, con lágrimas rodando por sus mejillas, reveló entonces un secreto: su madre la había preparado para este momento. Le había entregado, escondida en el forro de su vestido, una pequeña llave dorada. Esa llave era la única forma de acceder a una caja fuerte en el banco, donde Elena había guardado documentos cruciales para proteger el futuro de su hija. Sofía relató cómo Ricardo, enloquecido al descubrir que no podría tocar la herencia dejada exclusivamente para ella, había cambiado con ella y ya no era el padre amoroso de antes. La violencia, el resentimiento y la obsesión por el dinero se habían apoderado de él, hasta llegar al acto atroz de empujarla al río. Antes de que pudieran procesarlo todo, el ruido de más vehículos acercándose retumbó por el campo. Joaquín no dudó, tomó a Sofía en brazos, María agarró la silla improvisada y, escoltados por Trueno, escaparon sigilosamente por los fondos de la propiedad, adentrándose en la espesura de los árboles. Se refugiaron en un viejo granero abandonado, cubierto de heno y silencioso como una tumba olvidada. Allí, entre susurros, mientras Trueno montaba guardia en la puerta, Sofía,
Aún abrazada a su relicario, terminó de revelar el plan de su madre. Todo había sido cuidadosamente pensado para protegerla, incluso en ausencia. Joaquín, con el alma oprimida pero la determinación firme, prometió que la encontrarían. Que llevarían a la luz toda la verdad y que Ricardo Mendoza pagaría por cada lágrima, por cada traición. La noche avanzó cargada de incertidumbre, pero también de coraje. Y, al amanecer, María, que arriesgó su seguridad para espiar en el pueblo, trajo noticias alarmantes. Ricardo había estado preguntando por Trueno, su sospecha creciendo peligrosamente. Y en medio de sus pertenencias, escondido en un doble fondo del pequeño bolso de Sofía, hallaron un tesoro silencioso. El diario personal de Elena. Sus páginas, amarillentas y llenas de confesiones, contenían la prueba irrefutable de las fechorías de Ricardo Mendoza, fraudes, engaños, amenazas, todo documentado con la esperanza de que algún día la verdad pudiera ser revelada. Esa noche, bajo las vigías de las estrellas y las alas silenciosas de las mariposas azules, la lucha por justicia apenas comenzaba. Al día siguiente, Joaquín y María idearon un plan. Disfrazarían a Sofía como una niña más del pueblo para infiltrarse en el banco. Vestida de azul celeste, Sofía parecía una princesa, mientras Joaquín y María se mezclaban entre la multitud. Con Ricardo dando declaraciones emocionales ante las cámaras y el pueblo distraído, se acercaron al banco. Amanda, cómplice en silencio, les abrió una puerta lateral. Guiados al subsuelo, llegaron hasta la caja fuerte. Sofía, con manos temblorosas pero decididas, sacó su llave dorada justo cuando unos pasos resonaron en el pasillo. A punto de ser descubiertos, María ocultó a Sofía tras una columna mientras Joaquín fingía inspeccionar unos archivos, conteniendo la respiración, sabiendo que cada segundo podía marcar la diferencia entre la salvación y el desastre. En ese momento, el padre de Sofía entró al banco. Cuando Ricardo Mendoza irrumpió en el lugar exigiendo acceso a la caja fuerte, Sofía contuvo la respiración, escondida tras una columna. La tensión era insoportable. Justo cuando parecía inevitable ser descubiertos, Trueno, fiel y valiente, causó un alboroto afuera, desviando la atención de Ricardo. Amanda, aprovechando la distracción, ayudó a Sofía y Joaquín a abrir la caja fuerte. Dentro, hallaron documentos decisivos. Pruebas de fraudes, desvíos de dinero y la maldad de Ricardo, junto con una carta amorosa de Elena. La madre, previendo el peligro, había dejado instrucciones, debían buscar la casa de las mariposas azules, su refugio secreto. Con el botín en manos, María y Sofía huyeron por un pasadizo, mientras Joaquín, valientemente, se enfrentaba a Ricardo para ganar tiempo. Trueno esperaba afuera. Cargando a Sofía en su lomo, el caballo corrió veloz, dejando atrás al monstruo que alguna vez se llamó padre. El viaje fue urgente, pero también esperanzador. Cuando llegaron a los campos de girasoles, Sofía entendió que estaba cerca. Y allí, en un porche cubierto de flores, la figura que su corazón anhelaba, Elena, viva y esperándola. Madre e hija se abrazaron con lágrimas de alivio. La evidencia que Sofía traía expuso los crímenes de Ricardo. La policía llegó al refugio, y Joaquín, María y Elena, junto a agentes federales, presenciaron el fin de la mentira. Ricardo fue arrestado, sus delitos finalmente desenmascarados. Y pasó el resto de su vida en la cárcel. Con el peligro disipado y las sombras del pasado dejando de acechar sus pasos, Elena y Sofía, ahora más unidas que nunca, abrieron no solo sus corazones, sino también su hogar a Joaquín, María y, por supuesto, al inseparable Trueno, el héroe de cuatro patas que parecía entender cada latido de sus almas. Sofía, cada día más fuerte, avanzaba con determinación en su fisioterapia, soñando con el momento en que podría montar sola a su fiel Trueno. Su espíritu era indomable, y cada sonrisa, cada pequeño logro, era una victoria sobre el dolor y el miedo. Había aprendido que el amor verdadero, ese que no abandona en la tormenta, que protege aún en el silencio, que sana heridas invisibles, no siempre viene donde uno lo espera, pero siempre llega cuando más se necesita. Entendió, también, que a veces los lazos más poderosos no son forjados por la sangre, sino tejidos por la voluntad, la compasión y la valentía de quienes deciden quedarse. Allí, bajo un cielo bordado de estrellas titilantes y alas azules que parecían coser esperanza al firmamento, la niña que alguna vez temió ser olvidada encontró mucho más que un refugio, encontró su hogar, su coraje renovado y, finalmente, su libertad. Y Trueno, el caballo que desafió al destino, permaneció eternamente a su lado, firme como un guardián silencioso. Y así, el destino de Sofía cambió para siempre aquella mañana en que un noble caballo desafió las aguas oscuras para salvar su vida. Lo que nació del dolor y la traición terminó revelando una verdad poderosa, incluso en las circunstancias más sombrías, la bondad y el amor pueden abrirse paso.
Esta historia nos enseña que no importa cuán profunda sea la oscuridad, mientras haya amor, siempre existirá una luz que nos guíe de regreso a casa. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Fe Justicia para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tenemos una historia nueva e impactante todos los días. Nos vemos mañana con otro video.